Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Mi nombre es Krishna Kishore, Murli Das. Mis amigos me llaman Kish o Kishore, o algunos me llaman pendejo, pero así es la vida. Pero aquí, tú sabes, aquí cuando viajamos, o como en Colombia dicen como pendejo, pero así como amisto, ay pendejo, amisto. Pero como en Bolivia, por ejemplo, o en Perú yo estaba como jugando, no, porque pendejo, y ellos, ¿cómo puedes decir eso? Pero todos se conocen acá. Sí. No, con el almare no. Porque estos reuniones es muy importante, es una buena oportunidad para tener más amigos y saber más. Entonces, si podemos just ir rápidamente tu nombre y ¿Pero el de verdad o el de mentira? ¿El de verdad o el de mentira? Los dos. Para mencionar a Krishna, Ananda sin dudas, para servirles. Haribol Alexander. Hare Krishna, Julián Silvano, que nos puede ayudar, mucho gusto. Haribol Gustavo. Krishna Carlos. Nicolás. Allá. Vidura. Hare Krishna, Julián. Luis Enrique.
Soy el tío de Kish, Qué hermoso. por papá. El tío de Kishore y el hermano de Ananda Singh. Y Hermano de Ananda somos Singh. hermanos también. Y cuñado mío. Ya le preguntaron. Soy María Camila y soy la novia del tío Kiki. Muy bien. Soy Rafa. Bhakti es Amanda, mamá de Jagannath. Los Hare Krishna, yo me llamo Govinda Puya de Vidasi. Hare Krishna, yo me llamo Fabián. Y sobrino. Sobrina de Nata. Cindy. Hare Krishna, Jorge. Sí, yo. Mahanandini. Soy Yamuna. Mi nombre es Luna. Hare Krishna. Mi nombre es Karen. ¿Cómo es su nombre? Narasachi y Jagannath. Yo estaba hablando con mi papi y él me dijo, mi padre es Premananda Gaur, o Fernando Rico, y él me dijo, hazme un favor, por favor, hazme un favor, cuando vas ahí, dales todas mis reverencias y abrazos y también, por favor, cuenta los pasatiempos de Krishna. So, para seguir el orden de mi papá, está bien si yo digo unos pasatiempos de Krishna. ¿Sí? Pero desafortunadamente cuando hablo español tengo que pensar más que sentir y en inglés fluye más, so yo voy a hablar inglés porque puedo sentirlo sin pensar tanto y Ra me va a ayudar con la traducción. Ok, si yo no puedo, Prabhu me ayudas. Y si no, todos te ayudamos. Sí, todos. No worry. Así podemos aprender español y inglés al mismo Claro. tiempo. All time. So, we're all chanting the Hare Krishna mantra here, Nosotros todos estamos cantando el mantra and there's many reasons why this mantra is very special. y hay muchas razones por las cuales este mantra es muy especial. But one of the reasons why it's most special, Y una de las razones por lo cual es muy especial, I'll give you a small hint. yo les voy a dar un pequeño detalle. The name in the mantra is repeated the most times. El nombre del mantra, En el mantra, en el mantra los nombres se repiten varias veces. ¿Sí? ¿cuál es? Hare Krishna. No, no, no. ¿Cuál es el nombre que se repite más veces en el mantra? Hare. 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 So, es el primero, Hare, and the last, Hare. Comienza y termina con And it's the most times within the mantra. y son las veces que es el mantra que se repite más veces dentro del mantra. So when we're chanting this mantra, we're praying. Cuando nosotros estamos cantando este mantra, nosotros estamos orando. Oh Lord. Oh Señor. But first, we're actually praying to the energy of the Lord. Realmente primero estamos orando a la energía de Dios. So, oh energy of the Lord. Oh energía de Dios. Oh Lord. Oh Señor. So this energy of the Lord is the internal potency of the Lord. Entonces, esta energía del Señor es su energía potencial interna del Señor. And the form which is representing this name Y la forma que representa a este nombre is the feminine aspect of the Lord. es el aspecto femenino de Dios. So God, the Lord, is very protective of his feminine aspect. Así el Señor es muy protector con su aspecto femenino. Maybe that's where machismo comes from. Tal vez de ahí es donde se origina el machismo. Maybe not. Tal vez no. So we can usually in all of the scriptures of God that come in time, Realmente, usualmente, en todas las escrituras que se conocen acerca de Dios, there's names utilized to describe mostly the male aspect. Existen muchos nombres del Señor que realmente describen su aspecto masculino.
glorifying his different, like Allah means like the great one. Glorificando al Señor como el nombre de Alá, que significa el grandioso. Jehovah means the life air. Jehová, que significa el aire de la vida. The vital air. El aire vital. So what's special about this mantra Y lo especial de este mantra is that it's revealing the most powerful aspect of God. es que revela el aspecto más poderoso de Dios. And this has just been revealed to us 500 years ago. Y esto fue revelado para nosotros desde hace 500 años. So even the name Hare, which is the internal potency, Inclusive el nombre Hare, que es su energía potencial interna. it's a hidden name of the goddess. Hidden, escondido. Es el nombre escondido de Dios. It's not even of the feminine, of de la diosa. Es de la diosa, es el nombre divino de la diosa o del aspecto femenino de Dios que está escondido. So the person even who spoke the Srimad Bhagavatam 5,000 years ago, Inclusive la persona que narró el Bhagavatam hace 5,000 años, he was a very intimate servant and devotee of Radharani. él era un sirviente íntimo y personal de Srimati Radharani, The internal potency of Krishna. de la potencia interna de Dios. When he spoke about in the Bhagavatam, when he revealed all of the transcendental knowledge necessary to transcend this material world, Cuando se describió este conocimiento trascendental para poder trascender este mundo material, when he referred to her name, cuando se refirió al nombre de ella, he did it indirectly. él lo hizo indirectamente. He said, that Gopi. Él se refirió a ella como aquella Gopi. Because two reasons. One reason to protect her identity, Dos razones. La primera, para proteger su identidad. and one that he was in so much separation of her Y la otra es que él estaba en un sentimiento de separación con ella. that if he said his name, he couldn't continue to speak. Que si él pronunciaba el nombre de ella, él no hubiera podido continuar con su conferencia. So, 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu revealed the Mahamantra to the whole world. Entonces hace 500 años el Señor Chaitanya Mahaprabhu reveló este Mahamantra para el mundo entero. And now we are blessed to see and to hear of so many wonderful pastimes of the feminine aspect of the Lord. Y así nosotros podemos escuchar y conocer diferentes pasatiempos de este aspecto femenino de Dios. And her name is Y su nombre es Srimati Srimati Radharani. Radharani. And also they say Radha. Y también se le conoce como Radha. In Vrindavan they say Radhe. En Vrindavan dicen Radhe. So Hare comes from Radhe. Y así Hare viene de Radhe. So Srila Prabhupada explains how important the energy of the Lord is. Entonces así la Prabhupada describe cómo es importante esta energía de Dios. He said, what is the sun without the sunshine? ¿Qué sería del sol sin su brillo The solar? sunshine is the energy. La energía el brillo del sol es la energía del sol. Without sunshine, the sun is incomplete. Sin el brillo del sol, el sol sería incompleto. So without the energy of the Lord is incomplete. Entonces, sin la energía de Dios, el Señor sería incompleto. So this is the masculine, the feminine. We hear it in so many other places, yin yang, masculine, feminine, balance. Este aspecto femenino y masculino que también escuchamos realmente en aspectos como el yin y el yang. Yes. Masculine, el balance. Femenino y masculino es el balance, el equilibrio. Because if we're experiencing these relationships between masculine and feminine, Si nosotros podemos percibir esta relación, esta reciprocidad entre masculino y well, femenino, where is it coming from? ¿de dónde viene entonces? It's coming from its original place. Viene de un lugar original. And everything is emanating from
the center of everything. Y esto emana del centro de donde se origina todo, Radha and Krishna. Radha y Krishna. So we're chanting this Mahamantra Y entonces nosotros cantamos el Mahamantra to get pure love for Radha and Krishna. para poder obtener amor puro por Radha y Krishna. So there's a whole process of how to worship Radha and Krishna. Y hay así todo un proceso con el cual nosotros podemos adorar a Radha y Krishna. Sometimes it can be very dangerous Inclusive en algún momento puede ser un poco peligroso, because we begin to try to understand their relationship with the relationships between man and woman in this world. porque nosotros a veces podemos relacionar la relación de ellos en el plano espiritual con el aspecto de nuestra experiencia aquí mundana. So in the scriptures it says that it's a perverted reflection. Y en las escrituras podemos escuchar que en realidad es un reflejo pervertido. So Krishna knew this. El Señor sabía esto. So 5,000 years ago he spoke the Bhagavad Gita. Y entonces hace 5,000 años el Señor habló del Bhagavad Gita. And he told Arjuna that he spoke it many years back to the sun god. Y él le explicó a Arjuna que él había hablado esta ciencia al dios solar muchos tiempos atrás. But because of time and because of the degrading of consciousness degrading, we forget. Y debido a la degradación de los tiempos y de nuestra degradación, esto se fue olvidando. So he spoke it to Arjuna, to his friend again. Y él así le habló a Arjuna nuevamente porque era su amigo. So this knowledge has been passed down from that conversation. Y así este conocimiento ha venido descendiendo Desde aquella conversación. sí, ha venido In unbroken disciplic succession. en la ininterrumpida sucesión disciplinar. And the way Krishna did this was with the language Sanskrit. Y la forma en que Krishna lo hizo fue en el lenguaje sánscrito. Right now it's considered almost a lost language. Hoy en día es considerado como una lengua perdida. But it's not lost, but it's considered because few people understand. No es que esté perdida, pero es muy desconocida porque muy poca gente realmente la habla. And also, Bhagavad Gita means the song of the Bhagavad, of Bhagavan, of the Lord. Y realmente Bhagavad Gita significa la canción de Bhagavan, del Señor. So when he sung this, he said it in poetic form. Y cuando el Señor la expresó en una forma cantada y poética. Every verse rhymes Cada verso tenía su ritmo. and rhymes. Y Y rima. y rima. Y ritmo y rima. And so, because of this detail, it cannot be changed. Y entonces por este detalle, estos detalles es que no se pueden ser cambiados, You cannot manipulate it. no puede ser manipulado. There is different people who they explain what their version of it is. Hay mucha gente que trata de explicar Their own interpretation. diversificándola, dando su interpretación propia. Srila Prabhupada, what he did with the Bhagavad Gita, with what the acharyas before also did, Y lo que hizo Srila Prabhupada, que también lo habían hecho sus maestros antecesores, was to translate it literally as it is. y fue que lo tradujo literalmente tal como era. So usually when you see the versions, there isn't a word for word literation, word for word translation. Y entonces cuando vemos la obra está traducida palabra por palabra traducida. Srila Prabhupada wanted to show each word what it means. Srila Prabhupada quiso demostrar realmente cada palabra qué significa. Look, you can't change. Miren, así no puede ser cambiado. So that's why before we chant, in order to get
how do you say, the most of the benefit of the Mahamantra, Por eso es que cuando nosotros cantamos, para coger todo el beneficio del para mantra, obtener todo el beneficio de este mantra, first we get blessings from the parampara. nosotros recibimos bendiciones de la sucesión discipular. And then even more importantly, then we have to get the blessings of those who gave out this mantra to the world. Y también lo más importante todavía es recibir la bendición de aquellos que dieron este mantra a todo el mundo entero. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. So one time there was this one person, he came to my Guru Maharaj, Jayapataka Swami, En una ocasión hubo una persona que se acercó al maestro espiritual de él, Sri Jayapataka Maharaj. and he said, I've been chanting for 5 years, Mira, yo he estado cantando por 5 años, every day, todos los días, 16 rounds a day. 16 rondas al día. I'm still not feeling anything. Y yo todavía no siento nada. Why? ¿Por qué? So my Guru Maharaj asked him, Y mi maestro espiritual le preguntó, are you chanting the Shri Krishna Chaitanya Pranam? ¿estás cantando tú el Sri Krishna Pranam? He goes, no, what is that? No, ¿cuál es? He goes, let me write it down for you and go try. Mira, te lo voy a escribir y ve e inténtalo. And try for 1 week Y inténtalo por una semana and come back. y regresa. He came back 3 days later Él regresó 3 días with almost tears in his eyes. con casi lágrimas en sus ojos. What mantra is this? ¿Qué mantra es este? So he explained, he said, without their blessings, you can't dive deep in the Mahamantra. Él explicó que sin las bendiciones tú no puedes profundizar en el Mahamantra. So what we're chanting is Panchatattva mantra. Lo que cantamos nosotros es el Panchatattva mantra. Shri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. So this is the Supreme Personality of Godhead, the personification of the Lord, His personality. Estamos hablando de la personalidad suprema de Dios, su personalidad. And Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Nityananda means eternally blissful. Nityananda significa la eternamente bienaventurado. But to understand it on a deeper level, Pero entendiéndolo en un nivel más elevado, Nityananda is the first incarnation of God. Nityananda es la primera encarnación de Dios. Balaram, Balaram, same. que es lo mismo. So, because actually Krishna, he doesn't deal with the material creations and the expansions and all of these things. Porque en realidad Krishna no tiene nada que ver con la creación material ni las expansiones con todo referente a todo. He likes to be just like a person like you and I, A él le gusta ser una persona tal como nosotros somos, to live his life, vivir su vida, to experience his life, de experimentar la vida, to experience love with his beloved consort. de experimentar el amor con sus amadas consortes. So actually, the service of the first incarnation, Entonces realmente el servicio de su primera expansión, all of the other expansions, avatars that are creating the material universes are coming from him. realmente todas las expansiones de las expansiones realmente provienen de Balaram. esta segunda expansión de Krishna, que es Balaram. So it is coming, everything is emanating from Krishna. En realidad pues sí, todo viene de Krishna. But there is direct ways and indirect ways. Y hay formas directas y formas indirectas. In the Krishna-lila, when Krishna expands himself, Y en los pasatiempos de Krishna, cuando Krishna se expande a sí mismo, is few times. es poco We can count them in our hands. que podemos ser contados con nuestras manos. And those are all pastimes within themselves. Y son pasatiempos, They're all they're pastimes. también son pasatiempos. Like the pastime when Brahma tried to understand who Krishna is. Como cuando Brahma trató de entender quién era Krishna. So Brahma, his job is
he's the passionate, he's the god of the mode of passion who creates the universes. Y el señor Brahma, su posición es controlar la pasión y crear las criaturas de este mundo. So he wanted to see, he was like, I think people telling him Krishna is the supreme person. Y entonces él trataba de entender, porque la gente le decía que Krishna era la suprema personalidad. So he starts to observe Krishna in the earth when Krishna came 5,000 years Y ago. entonces empezó a observar a Krishna cuando Krishna estuvo en este mundo hace 5,000 años. And he's saying, how is this person the supreme personality of Godhead? ¿Cómo puede ser esta persona la suprema personalidad de Dios? He likes to play with his friends. A él le gusta jugar con sus amigos. He likes to go to different forests. A él le gusta ir por diferentes bosques. How can this person be the God? ¿Cómo puede esta persona ser Dios? The thing that bewildered his mind the most Esto era lo que más confundía su mente y lo que más le confundía la mente. was when he saw Krishna feeding his friends and the friends feeding Krishna. Cuando vio que Krishna alimentaba la boca a sus amigos y que los amigos alimentaban a Krishna en su boca. So while they were eating, Cuando ellos se alimentaban. Brahma, with his mystic potency, he allured the cows to another place. Y entonces el señor Brahma con sus potencias místicas alejó a las vacas. So we know one of Krishna's name is Govinda. Y sabemos que uno de los nombres de Krishna es Govinda. Govinda has two meanings. Govinda tiene dos significados. One is the Lord of the cows, Una es que él es el señor de las vacas, because he loves to tend the cows. porque a él le gusta pastorear las vacas. And just as he herds the cows, just as he controls and herds the cows, Y cuando él controla las vacas, just how he herds, como se dice? las enlaza. Sí, como he herds them, y él les dice para bien Las está Pasteando. Pastoreando. In the same way, go means cows and also means senses. También go significa vacas y también sentidos. So we ask Krishna when we're chanting Govinda, we're asking him, please, just as you heard the cows, herd my senses towards you. Entonces, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Govinda, estamos pidiendo a Krishna que por favor, así como él controla o arrea las vacas, pastorea las vacas, que por favor controlen y pastoreen nuestros sentidos. So Govinda means the one who gives pleasure to the senses. Entonces Govinda significa aquel que da placer a los sentidos. Imagine if our senses can be pacified. Imagínense si nuestros sentidos pudieran ser pacificados. And we're not pulled here and pulled here because of the mind and the uncontrolled senses. Y que no sentimos esos impulsos que nos llevan de aquí y nos llevan allá y a nuestros sentidos. Then we can focus on what's real. Y poder enfocar en realmente lo que es verdadero. And what is real? ¿Y qué es verdadero? Bhaktivinoda Thakur says the only two things that are real in this material creation Las únicas dos cosas que realmente hay en este mundo material is the jiva and nam. es la entidad viviente, el alma y el nem Y el nombre de y Dios. el nombre de Dios. So jiva also, because the Lord is a person, he also has a soul. Entonces, como el alma es una persona y Dios es un alma, él también es una persona. So, and what is exchanged between the jiva and the Lord through his name Y lo que se intercambia entre el alma y el Señor, que es a través de su nombre, is love. es amor. So what is real is love. Y lo que es realmente real es el amor. It's the love that we share with one another, Es el amor que nosotros compartimos entre nosotros. the love that we share with God. El amor que también nosotros compartimos con Now Dios. when we share love with each other, sometimes it gets mixed. Entonces, a veces cuando nosotros intercambiamos el amor entre nosotros puede ser mezclado. Selfish desires. Deseos Egoístas. sí, I scratch your back, so you scratch my back.
deseos personales, como ambiciosos. Yo rascaré la tuya. Me rasca la espalda, yo te la rasco a ti It's también. not unconditional love. No es un amor incondicional. Unconditional love is actually natural for the soul. El amor incondicional es un amor natural para el alma. But because of association with matter, Pero debido a nuestra asociación con la materia, then we forget. entonces nosotros lo olvidamos. That's the difference between us and Krishna. Esa es la diferencia entre nosotros y Krishna. Krishna never forgets. El Señor Krishna nunca olvida. So if Krishna, Radha and Krishna are in the center of our lives, Pero entonces si Radha y Krishna son el centro de nuestras vidas, then the love that we share is real. el amor que nosotros compartimos es un amor real. Do we want to share real love Realmente queremos nosotros compartir un amor verdadero, that's eternal, un amor eterno, or that's flickering and temporary? o algo que sea temporal e inestable. ¿Sí? And it's that way. So that came, so we're Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, then the third Sri Advaita. El tercero es Sri Advaita. So we explained that already, Nosotros lo explicamos ya, because Advaita is the first manifestation. porque Advaita significa la primera He's a manifestación, manifestation from the incarnation. es la primera manifestación de las encarnaciones. So that is part of everything of why it's the material creation. Eso es parte de ¿Por qué? la creación, Materiales y espirituales. la manifestación de la creación material y espiritual. So there's Krishna, Balaram comes, then other expansions come from Balaram, then others come from Balaram, then from this one comes three more, which the material worlds are manifested. This is science. Es una expansión, o sea, Krishna manifiesta a Balaram y Balaram se expande en cuatro formas que se llama Pradyumna, Aniruddha, Mula Sankarsana, Mula Pradyumna, Aniruddha y Pradyumna, Sankarsana y Vasudeva. Y después se repite otra vez lo mismo que And- se llama el Chaturyuda. Yeah, and then from Sankarsana, then you have Después vienen the los Vishnus. Mahavishnus, Garbhodakshai Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakshai, Kshirodakshai Vishnu. So it's a whole science. Es una ciencia, Dios se expande y de esa expansión se expanden otras expansiones y de otras expansiones se expanden otras y así, entonces Kshirodakshai Vishnu, which is the third expansion from the Mahavishnu, Siddhakasa y Vishnu, que es la tercera expansión de Mahavishnu, he is the aspect of God that enters into every atom. es el aspecto de Dios que entra en cada átomo. So because Krishna, God, is absolute, Y entonces como Krishna es absoluto, then those aspects are non-different from him. Esos aspectos en realidad como Él es absoluto, tampoco son diferentes de Él, But they're different from him. pero también son diferentes de Él, Because he's an original person, he's a person porque Él es, originalmente Él es una persona, experiencing life. experimentando vida, But these things are automatically happening. pero esas cosas automáticamente también están ocurriendo. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to teach this, Entonces así el Señor Chaitanya Mahaprabhu vino a explicarnos esto, Achintya Veda Veda Tattva. lo que significa Achinta Veda Veda Tattva. Simultaneously one and difference. Simultáneamente Él es uno y diferente a la vez. So many people were twisting the Vedic analogies. Entonces mucha gente tergiversó las analogías védicas, Because there's one analogy that is explaining the constitution of everyone here. porque hay una analogía que explica la constitución de cada uno de nosotros. So, and because we're part and parcel of God, and the quality is the same. Porque nosotros somos parte y parcela de Dios y cualitativamente somos igual, lo mismo, So qualitatively we're the same. pero cualitativamente somos igual a Dios. And the example is given just like a drop of water in the ocean. Y el ejemplo es dado como una gota del océano, The constitution of that drop la constitución de esa And the esa gota ocean y del océano is the same. es la misma.
this is true. Eso es verdad. But people started saying, so when we realize this, then when the drop of water goes in the ocean, we become the ocean. Entonces la gente dice que cuando yo realizo que yo soy una gota y cuando me mezclara con el océano, I am God. yo me convertiría en Dios. This philosophy still lives today. Y esa es una filosofía que todavía existe hoy en día. People think they're God. La gente piensa que es Dios. So it's an impersonal aspect, Es un aspecto impersonal which actually exists. que también existe. The impersonal aspect is emanating from the personal aspect. El aspecto impersonal emana del aspecto personal. The word impersonal even has the word personal. Inclusive la palabra impersonal también tiene la palabra personal. So we don't deny this. Nosotros no estamos negando. We say yes, qualitatively we're the same, Sí, nosotros estamos diciendo, bueno, cualitativamente sí somos lo mismo, but quantitatively we are not. pero cuantitativamente no somos. How can the drop of water ever be like the ocean? ¿Cómo puede ser una gota igual a todo el océano? Actually, when we realize that we're part of the ocean, Realmente cuando nosotros realizamos que somos parte del océano, we're like the unlimited species that live in the ocean. We're like the unlimited species that live in the ocean. nosotros somos como las ilimitadas entidades vivientes que viven en el océano. Because in the spiritual world, there's so much variety. Porque es que en el mundo espiritual hay demasiadas variedades. If we experience variety and relationships here, Si nosotros experimentamos variedad y relaciones en este mundo that give us so much pleasure, que nos pueden dar mucho placer, how can that not be existent in the cause, ¿cómo esto puede no existir en la causa? in the effect that's happening? Si está sucediendo en el efecto, How can it not be in the cause? ¿cómo es que no ocurre en la causa? Can the effect be greater than the cause? ¿Puede ser el efecto más grande que la causa? Never. Nunca. So that's Advaita, then Gadadhar, Entonces después de Advaita viene Gadadhar. and Gadadhar is actually Hare. Y Gadadhar realmente es Hare. It's the internal potency, the energy of the Lord. Es la potencia interna de Dios, la potencia Yeah, so we have the personality, Shri Krishna Chaitanya, we have the incarnation, Prabhu Nityananda, we have the manifestation, Shri Advaita, we have Gadadhar, the energy. Entonces tenemos Chaitanya, la personalidad, Balaram, Nityananda, la primera expansión, después viene Advaita, la primera manifestación, y después viene Gadadhar, que es la potencia Interna. Now, Shrivas, y ahora Srivas, which represents everyone here, que representa a todos nosotros aquí, the Jiva. la Jiva, el alma. So all of these 5 things is called Pancha Tattva, the 5 truths. Entonces estas cinco Aspectos. Son llamados Panchatattva. And this describes the Lord in his full potency. Y esto describe al Señor con todas sus completas potencias. It's what's happening and what's the cause of everything. Y es lo que está pasando y es la causa de todo lo que sucede. These 5 truths are always happening. Estas 5 verdades siempre están aconteciendo. And then the last of the mantra is Gaura Bhakta Vrinda. Y el final de este mantra es Gaura Bhakta Vrinda. So in order to get the blessings of Sri Chaitanya, of understanding Krishna, first we need the blessings of Gaura Bhakta Vrinda, all the Vaishnavas. Y de manera de obtener la realización, tenemos que obtener la bendición primero de los asociados del Señor. So I know I said I was going to say a pastime. Él dijo que él iba a narrar un pasatiempo. In the Bhagavatam, Vishnuva Chakravarti Thakur, he says, before even trying to understand the pastimes of Krishna, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, él dice que antes de que tratemos de entender los pasatiempos de Krishna, we should be keenly interested. We should be interested in Srishti Tattva, which is creational functions, debemos nosotros interesarnos en los temas acerca de las funciones creativas,
and the Purusha avatars. y de los Purusha How avatars. Krishna expands himself. Como Krishna es que se expande a sí mismo. Because if we understand this, then we'll appreciate who Krishna is. Porque si nosotros entendemos todos estos aspectos, después podremos entender realmente quién es Krishna. That he's a person. Que él es una persona. That he likes to experience and feel and love. Que a él le gusta experimentar y sentir amor. And he even has a potency that makes him think. E inclusive él tiene una potencia que lo hace pensar a él. Like Yoga Maya. Que es Yoga Maya. So Brahma allured the cows. He moved the cows. Sí, entonces el señor Brahma llegó y retiró a las vacas. Krishna's eating with his friends. Krishna estaba comiendo con sus vacas, con sus amigos. He thought the cows went on their own. Entonces él pensó que las vacas estaban alejándose por sí mismas. So his friends, they were like, oh, the cows are going to go get the cows. Entonces los pastores dijeron, vamos a tener que ir a traer las vacas. Krishna's, no, you eat, you finish eating. Y Krishna les dijo, no, ustedes terminen de comer. I'll go. Yo iré. So it explains that he's still walking with a morsel of food in his left hand. Inclusive Krishna fue a donde las vacas aún con alimento en sus manos, sin haberlo acabado. He goes to see where the cows are. Fue a buscar dónde es que estaban las vacas. They were gone. Y ya no las encontró. He comes back. Y cuando él regresó, all his friends are gone. Todos sus amigos ya no estaban. And he's the one, he has to come back to the village with all of his friends and the cows. Y él cómo va a regresar sin las vacas ni mis amigos al pueblo. Everyone would scold him, Krishna, where's my son? Todo el mundo le preguntaría, bueno, ¿y dónde están mis hijos? So Krishna had to think. Entonces Krishna tuvo que pensar. Krishna never forgets his position. Krishna nunca olvida su posición. Sometimes he, in a sense, he forgets. He doesn't want to know. He doesn't want to be, he doesn't want to have that relationship always revealed. Él no quiere siempre estar como pensando estar revelando su posición como de Dios. Because then he can't have fun. Porque entonces así él no podría divertirse. Everybody all the time would be like, oh Krishna, oh Krishna. And he won't be able to have a friend. Luchar, nadar, jugar. And so then Krishna had to think. So this potency that is happening, these leelas are from a potency that's called Yoga Maya. Entonces Krishna tuvo que pensar, estos pasatiempos, esta relación tienen que estar sucediendo debido a Yoga Maya. So Krishna, he feels, he experiences. Entonces Krishna la percibió, la experimentó. And this is one of the very few times that Krishna himself manifested. Y entonces fue uno de los momentos en que Krishna pudo manifestar. Actual expansions from himself, not from Balaram. Que pudo expandirse a sí mismo, no a Balaram, sino él mismo experimentar esto. Brahma gave him no other choice. Brahma no le dio otra alternativa. How is he going to return home with all of his friends and cows? ¿Cómo él podría regresar sin sus amigos y sus vacas? The only way La única forma was for him to expand himself identically like all of his friends and the cows. La única forma que él buscó la solución es que él tendría que expandirse directamente, idénticamente como cada pastor y cada vaca. It explains that every hair, every detail was exactly the same. Se explica que cada cabello, cada detalle mínimo de cada pastor y cada vaca era idéntico. And because Brahma, he's on a higher planet than Earth. Y entonces como el señor Brahma se encuentra en un planeta superior al de la Tierra. So Krishna, he was still within the laws of this earth. Krishna estaba. He was still living within the laws of the earth. Y Krishna estaba todavía dentro de la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Las leyes. Los leyes. Las Las leyes. de la Tierra. Krishna todavía estaba bajo las leyes del planeta. So the different planetary systems, they're working in different time zones.
Entonces, los sistemas planetarios superiores, ellos trabajan en diferentes escalas de tiempo. So 1 hour in Brahmaloka, 1 hour in the highest planet Satyaloka is like 1 year. Entonces, una hora en esos planetas superiores es como decir en este planeta un año. We can begin to understand that within the small insects and other animals that live shorter lives than us. Es como nosotros podemos más o menos comprender como también otras entidades inferiores a nosotros, como insectos y todo, ellos viven menos tiempo que nosotros. There's some bugs that live 1 day. Hay inclusive ciertos gusanos que viven solamente un día. They have birth, they multiply, they have children, and they experience death. Ellos nacen y se multiplican y también después mueren. And this 1 day is an entire lifetime. Y para ellos un solo día de vida es toda una vida entera para ellos. But one of our days, Pero uno de nuestros días not for them. es solamente es un día para nosotros, pero no para ellos. For them it's a lifetime. Para ellos es una vida entera. So Brahma, he went, he stole the calves, he stole the cows. Entonces el señor Brahma robó los terneros, robó los pastores. He hid them and put them in like sleep, like hypnotized and put them to sleep. El señor Brahma los escondió y los puso en una situación hipnótica. He continued to do his service in Satyaloka. Y continuó haciendo su servicio en el planeta Satyaloka. Krishna, he had to multiply himself, come back to the village. Krishna entonces le tocó multiplicarse en pastores, en vacas y regresar al pueblo. So 1 hour for Brahma was 1 year for Krishna. Entonces un año en Brahmaloka ya había pasado un año en la tierra. So Krishna had to remain these multiplied forms for 1 whole year. Entonces al señor Krishna le tocó permanecer multiplicado en amigos y en pastores durante un año. And because there were direct expansions of Krishna, Y como eran expansiones directas de Krishna, that for some reason the mothers loved their sons and they're like they'd never loved before. entonces las madres empezaron a experimentar un amor por sus hijos, pero de una forma en que ellas nunca lo habían experimentado. Because it was a direct expansion from Krishna. Porque eran unas expansiones directas de Dios. Even the mother cows, they had so much love for the calves that Krishna multiplied Inclusive them. las vacas empezaron a experimentar una sensación amorosa hacia sus terneros que nunca antes habían sentido. Before they would even come to her. Que inclusive antes de que las fueran a donde las vacas, donde las madres, Milk was shooting out. las leches brotaban de las madres. 1 whole year. Y era todo un año. So Brahma goes, okay, let me come back and see what's happening. Entonces el señor Brahma dijo, bueno, ahora voy a regresar a ver qué pasó. And so as soon as he comes and he sees Krishna with his friends and the cows. Y él cuando nuevamente vio que Krishna estaba con las vacas y con los pastores. He checked to see he checked and he saw that the cowboys, they're still sleeping under illusion. Entonces él fue y observó que todavía los terneros y los pastores estaban todavía hipnotizados. He looks again. Y él volvió a mirar. Krishna knew he was looking. Y el señor Krishna sabía que Brahma iba a volver a mirar. So Krishna showed him what he did. Y entonces Krishna le mostró a Brahma lo que había hecho. Every expansion for that 1 split second manifested the form of Vishnu, the expansions of Krishna, and went back to the form of a normal cowherd boy and a cow. Y entonces Krishna le mostró a Brahma que cada expansión de terneros y de pastores eran una expansión plenaria de Krishna, de Krishna. Y esto se lo mostró un momento y después ellos volvieron a su forma original. So there Brahma, he realized, Realizó he realized who he was messing with. Entonces realizó con quién se estaba metiendo en este momento. He accepted, yes, this is Krishna. Sí, él en ese momento aceptó él es Krishna. So he came and he offered wonderful prayers to Krishna. Entonces él así vino y ofreció
unas oraciones magníficas a Krishna. These prayers were recorded and they're in Bhagavatam and we can read them to this day. Y estas oraciones están grabadas en el Srimad Bhagavatam y podemos escucharlas hoy en día. But Krishna, he wasn't happy. Krishna, He wasn't happy. pero Krishna no estaba triste. No estaba feliz. Krishna wasn't happy. He wasn't happy. Pero Krishna sí estaba un poco insatisfecho. He wasn't, oh, Brahma, yeah, no problem, man. Se relacionó con Brahma como amigo, así como que nada ha pasado, todo está bien. Krishna estaba serio. Krishna's living his life. Krishna estaba viviendo su vida. Y alguien vino para joder la vida. Alguien vino Perdón. Somebody. Yo tengo español de Sí, cajero. sí, no, muy como bueno. de- Del mejor. No de cajero, ¿cómo se dice? Callejero. Como los rojos. And so it explains that when he's praying to Krishna, Se explica que cuando él estaba orando a Krishna, Krishna didn't even look at him. Krishna ni siquiera dirigió su mirada hacia él. The only mercy that he showed him, La única misericordia que Krishna manifestó hacia él, other than revealing who he really is, aparte de haberle revelado realmente quién era él, he heard all of his prayers. puede que él escuchó sus oraciones. When he was finished, Cuando él terminó, Brahma terminó las oraciones, without even looking at Brahma, sin ni siquiera haberlo mirado, determinado, you can go. le dijo, puedes retirarte. So these expansions, these pastimes of Krishna, they're happening to this day. Estos pasatiempos de Krishna todavía están ocurriendo hoy en día. Unlimited. Ilimitadamente. 5,000 years ago, he showed what he lives in his personal abode. Él manifestó hace 5,000 años en esta tierra lo que realmente él vive en su planeta. To attract everybody. Para atraer a todos nosotros. That's why he is named Krishna, Es por eso que su nombre es Krishna, the all attractive. el supremamente atractivo. If we understand his pastimes the way the acharyas tell us to understand them, Si nosotros escuchamos los pasatiempos de Krishna en la forma que los maestros quieren que nosotros los entendamos, how can the heart not be attracted? ¿cómo nuestro corazón no puede ser atraído? He didn't do all of his pastimes here. Él hizo, He didn't do every él pastime, no hizo todos los pasatiempos acá, but he left many. pero él dejó bastante. And not all of them are recorded, Y no todos están grabados ni concientizados, but many are. pero muchos de ellos sí. So we can dive deep in these Pero pastimes. nosotros podemos sumergirnos profundamente en estos pasatiempos, Just the pastime of Krishna's birth, tal como el pasatiempo de la aparición de Cristo. and how he went and he was taken from, he was born in a royal family, then taken to a village. Como el Señor Krishna se manifestó primero en una familia real, pero después fue tomado Royal. real o Oh, no, sí, era real. ese, Perdón, era ese. Y fue tomado de una familia real, príncipe monárquica, a un lugar de pueblo, a un lugar, a una villa. So the king of his royal family, his uncle, Sí, el tío de su familia real he always wanted to be the ruler. siempre quería ser el que quería regir. He never wanted his position removed. Él no quería nunca que su posición fuera removida. So it was revealed to him on the day of his sister's wedding. Y fue revelado precisamente el día en que su hermana se estaba casando. In a procession in front of everybody. En una procesión en frente de todo el mundo. That the 8th son of his sister's womb, of child, from his sister's womb, the 8th son from her womb, Que el octavo hijo del vientre de su hermana will be the cause of his death. sería la causa de su muerte. He was so power hungry. Y él era una persona Sedienta de poder.
furiosa, muy poderosamente furiosa. Ansiosa. That his immediate reaction to hearing this Su reacción inmediata después de escuchar esto was to take his sword and kill his wife and his sister. fue de sacar su espada y de asesinar a su hermana. He took his sword out. Él desenvainó su espada. The protector of Devaki, her husband, El protector de su hermana, su esposo, who was feeling so much emotions in this moment, él sintió muchas emociones en ese momento, but he had to be diplomatic. pero él tenía que ser diplomático. So he didn't show much emotion externally. Pero él no mostró muchas emociones externamente. And he spoke in a very knowledgeable way. Él habló de una forma muy educada, muy sapiente. And he convinced Kamsa to not kill his sister in front of the public. Él convenció a Kamsa que no fuera a asesinar a su hermana delante de todo el mundo. What would be of your reputation? ¿Cuál sería tu reputación? Better you keep your reputation, Es mejor que mantengas tu reputación. and I will give you our child one by one. Y nosotros te daremos nuestros hijos uno tras otro. Just don't kill your sister in front of everybody. Por favor, no asesines a tu hermana en frente de todo el mundo. Kamsa, oh, nice idea. Kamsa, sí, digo, bueno, parece que es una buena idea. Then he incarcerated Vasudeva and Devaki in a cell. Y entonces así encarceló a Vasudeva y Devaki en una celda. And every child was killed. Y así cada niño fue asesinado. Now, for us to understand the story, why Krishna's arranging this? Para nosotros podemos pensar, pero bueno, ¿y por qué Krishna hizo todas estas clases de arreglos? Krishna is showing many things in these pastimes. Krishna manifestó muchas situaciones en estos pasatiempos. First of all, the karma of the first 6 children that were killed. Primero, el karma de esos 6 primeros niños que fueron asesinados. And also, he's showing to us how to have him within our hearts. And he is showing us how to have him within our hearts. Y también nos explicó de cómo podemos tenerlo a él en nuestros corazones. The first 6 that were killed are represented as lust, anger, greed, illusion. The 6. Sí, los 6 primeros niños que fueron asesinados están representando las 6 cosas que son lujuria, ira, codicia, ilusión, avaricia, Ignorancia. greed, Pasión, ignorancia, locura. No, eso es modalidades. Like is lust, anger, greed, envy, and y la Envy. envidia. The 6. So, in order to have Krishna in our heart, we have to first remove these things from our heart. Entonces, de manera de poder obtener a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que remover estas 6 cosas. And the way the story goes, if you understand the details of it, Y la forma en que estos pasatiempos ocurren y los detalles al respecto, the 7th one is Balaram, el 7º es Balaram, which he is Adi Guru. que es Adi Guru. So first, we remove these things from our heart and we place the Guru within our heart. Y cuando nosotros removamos estas 6 cosas, ¿sí? Y situemos al Guru en nuestro corazón, By having the Guru within our heart, then the 8th son entonces por tener el Guru en nuestro corazón, el 8º hijo will manifest within the heart se manifestará en nuestro corazón, in his original form, Shama Sundar form. en su forma original, en la forma de lo oscuro en nuestro corazón. So the beautiful thing, there is philosophy and there is wonderful pastimes. Y lo maravilloso es que tenemos una filosofía maravillosa y pasatiempos encantadores. It is explained, it says philosophy without religion can lead to mental speculation. Se dice que filosofía sin religión puede llevar a una especulación mental. And religion without philosophy Y religión sin filosofía can lead one to sentimentalism. puede llevarlo a uno simplemente a un sentimentalismo.
So the wonderful thing about the Bhagavad Gita and Krishna's pastimes is that it's the perfect balance. Lo bello de todo, lo bueno es que en los pasatiempos de Krishna, Y el Bhagavad Gita. en el Bhagavad Gita es que encontramos un balance de ambas cosas. Why I personally feel that there's the perfect balance. Que por qué él siente que es el perfecto balance. Because what balances Krishna? Porque What balances Krishna? what balance? ¿Qué es lo que balancea? ¿Qué es lo que Krishna balancea? ¿Qué tanto No, balance? que ¿Qué tanto balancea balance? Krishna. ¿Qué tanto? Ah. ¿Qué es lo que balancea a Krishna? ¿Qué es lo que balancea Krishna? So this philosophy is complete Y entonces esta filosofía es completa because of the energy of the Lord is there. porque la energía de Dios está ahí. O sea, ¿qué es lo que Srimati Radharani, Hare. Srimati Radharani, Hare? So Hare. the whole, everything, the whole philosophy is the Mahamantra. Así, entonces toda la filosofía en realidad es el Mahamantra. Even some disciples of Srila Prabhupada have also told how the mantra explains a beautiful story. Y también muchos discípulos de Srila Prabhupada explican acerca Como el de Mahamantra explica Es una Una pasa en tiempo. Hare Krishna, Radha and Krishna experiencing bliss in union. de cómo Hare Krishna el Mahamantra. experimentan unión. Unión. Después, ¿qué pasa? Krishna, Hare Hare, hay separación. Y en esa separación, el amor aumenta más. Después, ¿qué pasa? Hare Rama, se reúnen en Rama. El significa como Pleasure. reservoir of all pleasure. ¿Cómo se dice? En Hare Hare, Krishna, ellos se separan. Se reúnen y de así nuevo. el amor se incrementa, ¿no? Por la separación. ¿Sí? Y después vuelven otra vez a unirse con el Hare Rama. El reservorio de todo Y placer. que Rama significa la reserva de todo placer. The love increases even more. They're swimming in this reservoir of all pleasure. Entonces así el amor se incrementa mucho más y es una reserva de placer. Then the love even increases more because why? Y entonces aún así el amor se incrementa más. ¿Por qué? Rama Rama Hare Hare. Porque Rama Separation. se separan otra vez. Internamente esta unión y separación está pasando. Hay un océano de unión y un océano de separación. Y estos océanos están como clashing to one another y creando olas de amor en nuestro corazón. So nosotros, este amor siempre está pasando. Y también nosotros podemos tener esa relación con Dios, unión y separación al mismo tiempo, porque nosotros no podemos estar ahí verlo cara y cara, porque nosotros no tenemos los ojos, pero estamos asociados con Él, con los santos nombres, con los devotos, de servirlos. So, también estamos sintiendo este amor y hasta nosotros podemos sentir unión y separación con los devotos de Krishna, y nosotros podemos tener la idea, como por ejemplo dice separation makes the heart grow fonder. ¿Cómo se Y dice? la separación Hace que el corazón se haga más Fonder. grows more fonder, makes the heart grow more fonder, like Hace el more- corazón more más attractive. propicio. hace que la separación hace que el corazón sea mucho más atractivo. Así como tío. Sí, tío, sí. Don't you feel when you're separated from your? Do you feel the love increases? You miss her. ¿Cierto? Lo sientes. So we can experience it. Nosotros We can podemos experience it. experimentarlo aquí. So imagine what Radha and Krishna are experiencing. Imagínense lo que experimentan Sri Radha y Krishna. So we shouldn't try to understand what they're experiencing prematurely. Entonces no debemos tratar de experimentar lo que ellos realmente experimentan. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, who is Prematura. Radha and Krishna, quien es Radha y Krishna, who is Krishna himself, quien es Krishna mismo, in the mood of Srimati Radharani, en los sentimientos o la modalidad he de came to Srimati show how to understand. Radharani. Él vino a explicarnos cómo podemos entender. But he also came to experience the love that Srimati Radharani has for Krishna. Pero él también vino a experimentar lo que Srimati Radharani siente por Krishna.
And he instructed his intimate disciples, his followers, of how to explain it. Y él le explicó a sus seguidores, a sus sirvientes personales, de cómo poder explicar ellos también. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, we have these literatures. Nosotros tenemos esta literatura. We have this treasure. Tenemos estos tesoros. We would be fools to not try to dive deep into this. Seríamos unos tontos si nos tratamos de sumergirnos profundamente en esto. Just how Krishna can hide himself and reveal himself. Tal como Krishna puede esconderse o también manifestarse. The Srimad Bhagavatam is a living scripture. Is a living scripture. El Srimad Bhagavatam es una escritura viviente. It hides itself and it reveals itself. Que se puede esconder y se puede revelar. Buddha's time and afterwards it was hidden. Buddha y después de él. Después de Buda. Y también antes también era más escondido. Antes de Buda y después de Buda también se. Y ahora se reveló, se está revelando. Se está revelando. So tenemos el Srimad Bhagavatam. Entonces tenemos el Srimad Bhagavatam. Pero primero tenemos que entender Bhagavad Gita. Pero primero tenemos que entender. Sí. Y nosotros aquí tenemos reuniones que cada domingo en diferentes casas donde leen Bhagavad Gita juntos. So, esto es un apoyo para reunirse más y leer y estudiar más del Bhagavad Gita, para entender Srimad Bhagavatam, para llegar al canto, 10º canto, gradualmente y entender los pasatiempos de Krishna. So, eso es el proceso, es tan lindo el proceso, cantar y ser feliz. Y si no estás feliz, canta. Canta y canta. Mejor si no estás feliz no dices algo, o porque te puedes lastimar a ti o lastimar a alguien más. Mejor canta y con el tiempo vas a ser feliz y gradualmente siempre vas a sentir esa felicidad en tu corazón con realización que el nombre Namnamakari Bahudani Yasarva Shaktis, que el nombre de Krishna y él no son diferentes. So, así también Shri Chaitanya Mahaprabhu nos dejó el Shikshashtakam, otro océano para nadar. So, así, eso es porque cantamos Hare Krishna, para entender estas cosas, pero más importante para ser feliz, compartir amor con uno del otro y amar a Dios. Ya. Perfecta traducción. Hay muchos pasatiempos. Nosotros podemos estar acá toda la noche compartiendo pasatiempos de Krishna. Es así de lindo, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues muchos de aquí saben el pasatiempo de Rata Yatra, como empezó el pasatiempo de... Eso es otra noche. Pero ahora van a servir prasad. Sí, para quienes no estén haciendo Ekadashi, sí. Que levante la mano que no está haciendo el Nirjala, si tienen prasad. Ya, mira, nada, suban aquí, ya, el palito, ya. A las 1:44 tocaron, pero yo no he grabado. Mañana yo voy a estar